Estimados amigos y seguidores de Eurobergam, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy estamos con esta preciosidad, la nueva FX Pantera. Vamos a hacer una pequeña presentación y vamos a intentar cazar un mito, además de unos tiritos a 90 metros con diferentes slugs, diferentes pesos de slugs de la marca ARG, a ver qué tal se nos da. Bueno, pues para hacer un buen vídeo con esta maravilla, es en calibre 6.35, que no lo había comentado, cañón de 700, y le hemos acoplado pues un visor Titan de 5.25 x 56 en primer plano focal y el GoPro para poder grabar bien aquí. Para hacer un buen vídeo, y ustedes se preguntarán qué es lo que me motiva para hacer estos vídeos. Pues realmente lo que me motiva es el poder disfrutar de la naturaleza cuando uno sale al exterior, ¿no? Y los desayunos que uno se hace en la naturaleza. Entonces vamos a prepararnos el desayuno, porque para poder hacer un buen vídeo hay que estar desayunadito, ¿eh? Y lo comparto con ustedes. Bueno, la principal característica de la Pantera es la gran válvula que tiene. Tiene una válvula mayor que las demás FX y esto permite pues el que con menos presión de aire pase más aire. Señores, buen provecho. Esto lo vamos a aderezar con un riojita fino, un crianza y un pedacito de pan. Aquí vamos a comer para tener fuerza para seguir después. Bueno, pues ya hemos recogido nuestro desayuno. Hay que alimentarse, Con lo cual, vamos a volver con nuestra querida amiga la Pantera. ¡Uy! ¿Y qué tenemos que decir de la Pantera? Pues casi lo más importante de esta nueva arma, que siendo una FX poco se puede decir ya, está casi todo dicho, es el bloque central, digamos, que se denomina Dynamics, y del que vamos a hablar mucho en el futuro, porque van a salir muchas armas derivadas con este nuevo bloque, con esta nueva válvula que tiene, que es 2 milímetros o casi 2 milímetros más grande que las válvulas anteriores, las precesoras, que viene con los 2 manómetros aquí en la parte delantera que nos permite ver la presión de botella y presión de regulación rápidamente, que viene con regulador de tensión de martillo también, un regulador que viene de 23 posiciones, y que aunque el concepto del arma en principio es un arma de competición, ya hay versiones o ya se está sacando la posibilidad de ponerle una botella delantera para aumentar la autonomía de disparo, y iremos viendo en el futuro un montón de posibilidades nuevas. Entonces, como habíamos empezado el vídeo, íbamos a cazar un mito.
¿Y cuál va a ser el mito? Pues el mito es dispararle a un extintor o apagallamas, ¿eh?, que tenemos aquí. No solo lo tenía por si la cocina había algún problema con la cocina de gas, sino es también para el mito. Vamos a dispararle un extintor que lo vamos a colocar más o menos a 30 metros, a ver si es capaz de atravesarlo, o no atravesarlo, o perforarlo al menos, ¿no? Estos extintores o apagallamas, o matallamas los llaman también, pues es una botella de acero, y vamos a ver lo que sucede, ¿no? Es un poco lo que pasaba en la película de Tiburón, que le tiraban al tiburón una botella, no recuerdo si era un extintor o era una botella de buceo, y con un disparo pues conseguían acabar con el tiburón. Nosotros aquí no hay tiburones, estamos en medio del campo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues esto es un mito que por supuesto con 24 julio no vamos a ningún sitio, y además con una munición de plomo que es mucho más blando que el acero del extintor, no conseguimos absolutamente nada. Pero bueno, ha estado divertido, ¿eh? El que haya pensado que esto iba a explotar, pues va a ser que no. Bueno, vamos a empezar a intentar agrupar a 90 metros. Lo que pasa que está una niebla tremenda, malamente se ve el blanco, y tenemos 4 slugs de la marca ARG que nos regalaron en la feria en la Igua para probarlos. Entonces pues vamos a ver qué sucede. Son 4 pesos diferentes, empezamos con 24,7 grains y vamos a tirar 5 tiros a ver dónde van, porque entre que el blanco no se ve y que la carabina está de fábrica, no está regulada para ninguno de estos slugs, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y si se los podemos mostrar, que eso es otro. El tiempo hay veces que no... Vamos a encontrar el blanco. Ahí. Como hace mi amigo José Lu. Bueno, pues la verdad, en el de menos peso tenemos 1, 2, 3, 4 y el quinto que no sabemos dónde fue. En el segundo tenemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. En el tercero 1, 2, 3, 4 y 5. Yo creo que esta es la mejor agrupación, el tercer peso. Y en el cuarto peso ya hay un tiro aquí que no sé de qué será de este. Lo que está claro, y es lo que yo he comentado muchas veces, es que las carabinas hay que regularlas, o sea, hay que probar diferentes balines y hay que regularlas para el peso que uno va a tirar, ¿no? Porque dependiendo del peso, pues habría que darle la ruedita de potencia del martillo para poder subir o bajar y dejarla perfectamente y que agrupe. Bueno, la tirada que acaban de ver, la verdad que no está ni para publicarla, ¿no? Viendo el vídeo y montando el vídeo, he visto que es una tirada pues que no es la realidad ni de la pantera ni de los slugs. ¿Cuál es el tema? Claro, probar unos slugs que los veo, la verdad, que muy bien hechos, los ARG estos polacos, pero con 20 o 30 slugs es imposible ni de regular la carabina, y más cuando tiras diferentes pesos. Y la siguiente también es que, claro, con la niebla que había el otro día,
pues los tiros era muy complicado ver la diana bien y poderlos grabar. He regulado la carabina ahora a 95 bares y con los slugs de JSB, los Knockout. ¿Qué pasa? Que el Knockout pues tengo muchas latas y me da para tirar y regularla y dejarla perfectamente. Y entonces vamos a hacer 3 dianitas de 5 impactos en cada diana para ver cómo quedan las agrupaciones de verdad. Lo otro era lo que normalmente no se muestra en los vídeos, pero que se los voy a, o sea, lo he dejado, digamos, para que ustedes vean que no todo lo que se hace en los vídeos es perfecto. Hay veces que salen tiradas muy malas y veces que salen tiradas mejores. Y es bueno ver cosas malas y cosas buenas, ¿eh? También hay otra aclaración. En el otro vídeo, o en mis vídeos anteriores, yo les comento que las carabinas de fábrica vienen ya reguladas y no hay que estarlas tocando. Y es correcto, vienen reguladas por una cierta munición, que a lo mejor en nuestro país no lo conseguimos o en nuestro mercado no la tenemos. Y necesitamos otra munición, que es o sea, necesitamos adaptar la carabina a nuestra munición. Y ahí es cuando tenemos que regular. Pero yo siempre aconsejo que con una carabina nueva se hagan de 500 a 1000 tiros para uno ver pues cómo monta la carabina, cómo carga, cómo dispara y después ya empezar a regular. No empezar a regular nada más te llegue la carabina porque lo que vas a meter es la pata. O sea, eso no sirve. Hazte con la carabina primero, prueba varias municiones, pregunta dónde la has comprado, con qué munición funciona bien, ¿eh? y de ahí ya partimos a regular, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué tal sale la tirada. Bueno, compañeros, nada que ver las agrupaciones, estas agrupaciones de hoy con las del otro día. Esto ya es otra cosa. Estamos hablando de 90 metros, las condiciones son buenas, no hay viento y está saliendo el sol. Bueno, sale, se nubla, sale así. Aquí tenemos los 5 tiros, todos dentro de la franja negra. Estos son dianas estándar de Cometa o de cualquier otra marca, con lo cual les voy a poner la medida sobreimpresa de esto para que ustedes vean. Aquí tenemos los 5 tiros también, incluso más agrupados. Y aquí por último tenemos la sonrisa del tirador, todos los tiros en forma de sonrisa. Pero claro, aquí hay un tema que hay que explicarles. Para que se graben bien a través de la GoPro, tengo que regularla para que la GoPro la venga claro y el ojo no lo ve tan claro. Si lo regulo para que yo lo vea claro, la GoPro la va a ver un poquito borrosa. Como aquí lo importante sois vosotros, pues las he regulado para que vosotros lo veáis bien. Y yo lo veo un poquito borroso. Son 90 metros y yo estoy súper contento con estas agrupaciones. Y seguro que estas agrupaciones las podemos hacer con los ARG polacos, que ya han cargado más cantidad de munición para poder hacer pruebas y disfrutar de esos slugs también. Pues bueno, vamos a seguir un poquito con el vídeo. Bueno, pues las conclusiones de esta carabina, que la Pantera ha llegado para quedarse, señores. Esto es una máquina Barangón. Las dianas que hemos hecho a 90 metros yo creo que son muy buenas dianas, muy buenas agrupaciones. Muy contento. El slug se ha comportado muy bien también. Y la configuración, pues bueno, ya les dije, son 95 bares de regulación, no hace falta más. Hay que conseguir una velocidad en la cual el slug vaya bien, vaya cómodo, no orbite y nos haga una buena agrupación. Darle más presión, no conseguimos absolutamente nada. Conseguimos lo que en la primera parte del vídeo, si ustedes se dan cuenta, después del tiro sale un montón de aire por el cañón. El día estaba más frío, se notaba mucho más. Y eso es bobería, porque no se consigue absolutamente nada. Con lo cual, muy contento con la Pantera. Y ahora los emplazo al nuevo vídeo que vamos a hacer de la Pantera Hunter, con doble capacidad de aire. Muchas gracias por seguirnos.
Venga, listo. Preparado. Listo. Bueno, ¿qué? Quedó guapo, ¿no?